Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a realizar los ejercicios del tema 14.2, gráficas de control para la variación y la media, y el tema 14.3, gráficas de control para atributos, el cual realizamos los ejercicios del libro de estadística inferencial de Mario Triola. Proseguiremos con la realización de los siguientes ejercicios. Especificaciones de producto. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas, elegidas al azar. Recientes gráficas de control de media y rango indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Nos preguntan que si estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebidas razonables cercanas a 12 onzas, ¿y por qué? Como respuesta a este ejercicio, indicamos que no, porque si el proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varía mucho, pero el hecho de estar bajo control estadístico no indica si se cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico, pero al mismo tiempo llenar de forma insuficiente las latas por una cantidad sustancial. Esta sería nuestra respuesta al ejercicio 1. Ejercicio 3. Variación de datos de proceso. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas, elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria? Como respuesta a este ejercicio, decimos que la variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que las respuestas variación para un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan de maquinaria que se desgasta por un uso intensivo. Esa sería nuestra respuesta para el ejercicio 3. Elevaciones del lago Mead. A continuación se presenta una gráfica de medias, el cual está en la parte superior, y una gráfica de rangos que está en la parte inferior, obtenidas con las elevaciones mensuales del lago Mead en la presa Howard. Las elevaciones están expresadas en pies sobre el nivel del mar. Las gráficas de control se basan en las 12 elevaciones mensuales de cada 71 años consecutivos. Nos preguntan que indiquemos las gráficas que si existe acerca un control del lago Mead, el cual podemos observar que en las gráficas de medias están fuera de los límites tanto inferior como superior. De los 3 criterios se encuentran los 8 puntos consecutivos fuera de los rangos, el cual decimos que existe un valor excepcionalmente bajo y que es necesario investigar la causa. Y para la gráfica de rangos, en punto inicial estuvo en un punto considerablemente controlado, pero conforme fue aumentando los años, se fue saliendo dentro de los parámetros, el cual podemos indicar que existe una variación, el cual va aumentando al pasar los años. Podemos observar que después de los años 50 las elevaciones del lago fueron aumentando. Esta sería nuestra respuesta al ejercicio 4. Interpretación de gráficas de rachas. En los ejercicios 5 a 8, examinen la gráfica de rachas de un proceso de llenado de latas de 12 onzas y realice lo siguiente. Inciso A. Determine si el proceso está bajo control estadístico. Inciso B. Si el proceso no está bajo control estadístico, identifica las razones de ellos. E inciso C. Sin tomar en cuenta el control estadístico, ¿parece que el proceso se comporta como debe hacerlo? Como respuesta a la gráfica 5, decimos que está bajo control estadístico.
En respuesta al inciso B decimos que no aplica. Y en el inciso C, la variación es demasiado grande, de manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan de forma insuficiente. Para la gráfica 6, se encuentra dentro de los parámetros, el cual está bajo control. El inciso B no aplica y el inciso C se necesitan investigar las causas, ya que puede haber problemas en el llenado de bebidas. Para la gráfica 7, como podemos observar, los puntos están fuera de los límites, el cual existe fuera control de estadístico. En el inciso B indicamos que hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central y 8 puntos consecutivos por arriba de la línea central. Y respuesta del ejercicio C, indicamos que parece que el proceso no se comporta como debiera. Parece que no hay un cambio en los valores del proceso, ya que todos los valores bajos se presentan al principio. Y como respuesta a la gráfica número 8, decimos que está bajo control estadístico. En el inciso B, que no aplica, y la respuesta del inciso C, la variación es demasiado grande, de manera que algunas latas se llenan en exceso. Esto sería nuestra respuesta al ejercicio realizado. En los ejercicios 9 a 12, utiliza los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto invernadero. En el ejercicio 9 nos dicen que calculemos los valores de la media y el rango, tanto también como los valores del límite superior y límite inferior de cada gráfica. Para resolver este ejercicio, nos dirigimos a Minitab, Estadística, Gráficas de control, Gráficas de variable para subgrupos y X-barra. En las observaciones ponemos la concentración de dióxido y el tamaño de subgrupos, el valor de 10. ¿De dónde sacamos este valor? Los datos por cada año tienen 10 valores, el cual se dividen en subgrupos. Por eso anotamos el valor de 10. Proseguimos a dar a aceptar. El cual como respuesta a este ejercicio indicamos que la media tiene un valor de 319.26. El rango tiene un valor de 6.69. La gráfica de rangos tiene un límite inferior de 1.49 y un límite superior de 11.89. Así como la gráfica de medias, su límite inferior es de 317.20 y su límite superior es de 321.32. Con eso concluimos el ejercicio que realizamos. Ejercicio 10. Construye una gráfica de rachas para los 130 valores. Al parecer, existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la gráfica de rachas? Para resolver este ejercicio, nos dirigimos al ejercicio 9, los datos, el cual nos vamos a Minitab. Nos dirigimos a estadística, herramientas de calidad, gráficas de corridas. En subgrupos ponemos la concentración de dióxido. Ponemos los datos que sean las gráficas de las medias. Proseguimos a dar a aceptar. El cual como respuesta indicamos que no existe un control estadístico, ya que la gráfica va ascendiendo gradualmente al pasar los años. Esta sería nuestra respuesta al ejercicio 10.
Ejercicio 11. Gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica R y determine si las variaciones del proceso están bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control de una variación estadísticamente estable. Para realizar este ejercicio nos basamos en la tabla de concentraciones de dióxido de carbono, el cual para resolverlo nos dirigimos a Minitab, Estadística, Gráficas de control, Gráficas de variable por subgrupos y nos dirigimos a la gráfica R. En observaciones, ponemos los datos de concentración de dióxido que vimos previamente en la tabla. Tamaños de subgrupos, indicamos 10, el cual nos los da el ejercicio número 11. Proseguimos a dar a aceptar. Como podemos observar, la variación del proceso está fuera de control, ya que se violan los 3 criterios para la estabilidad estadística. Existe un patrón de valores crecientes que no es aleatorio. Existe puntos fuera de los límites de control. Y hay 8 puntos por debajo de la línea central. Esto sería nuestra respuesta al ejercicio número 11. Ejercicio 12. Gráfica media. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica media y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Para resolver este ejercicio, nuevamente lo realizamos mediante esta tabla de concentración de dióxido de carbono, el cual nos dirigimos a Minitab, Estadística, Gráficas de control, Gráficas de variable por subgrupo y X barra. Ponemos las observaciones concentración de dióxido de carbono y subgrupos valor de 10. En este caso, nos enfocamos exclusivamente en la gráfica de las medias. Los voy a separar un poquito ya que no se alcanzan a ver. Como respuesta a este ejercicio, indicamos que la gráfica indica que la media del proceso está fuera de control, porque al menos uno de los 3 criterios para establecer una falta de control no se satisface. El primer criterio no se cumple, porque hay una tendencia creciente, como podemos observar. En el segundo criterio, no se satisface porque existen puntos fuera de los límites, tanto inferiores como superiores. Entonces, concluimos que la gráfica está fuera de control estadístico. Esto sería como respuesta al ejercicio 12. Consumo de energía. En los ejercicios 13 al 16 nos dicen que nos remitamos al conjunto de datos 12 del apéndice B y que utilicemos las cantidades de electricidad consumidas en kilowatts en la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades cada uno, el cual nos dicen que en el ejercicio 13 calculemos los valores de la media y el rango para cada año y que también obtengamos los valores del límite superior así como del límite inferior para cada gráfica. Para resolver este ejercicio nos basamos en los datos del conjunto número 12, consumo de electricidad. Los subgrupos se dividen en 8, que son los años, y el número
de datos de cada año son 6. Proseguimos a resolver el ejercicio, el cual nos dirigimos a Minitab, Estadística, Gráfica de control, Gráfica de variables para subgrupo y Xbarra. En observaciones ponemos lo que son consumos de electricidad y subgrupos, el número de tamaño que viene siendo 6 cantidades. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, como respuesta a este ejercicio, decimos que su media tiene un valor de 2782, así como el rango de 1729, donde nos indican que la gráfica de rangos tiene un límite inferior de 0 y un límite superior de 3466, así como la gráfica de las medias tiene un límite inferior de 1946 y un límite superior de 3618. Esto sería nuestra respuesta para el ejercicio 13 que acabamos de realizar. Ejercicio número 14. Consumo de energía, gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica de rangos y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control, el cual se hace el rechazo de una variación estadísticamente estable. Para resolver este ejercicio, nuevamente nos dirigimos al conjunto de datos número 12, el consumo de electricidad de una casa, y nos enfocamos en el consumo de electricidad de kilowatts. Proseguimos a dar a Minitab, a Estadística, Gráficas de control, Gráficas de variables para subgrupos y Gráfica R. En observaciones, ponemos los datos que tenemos de consumo de electricidad y el tamaño de subgrupos número 6. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, como podemos observar, la gráfica está dentro del control estadístico, ya que no cumple ninguno de los 3 criterios, ni de los 8 puntos continuos, ni ningún punto fuera de los límites, tanto inferiores como superiores, el cual como respuesta indicamos que en este ejercicio tiene una buena gráfica de control estadístico. Esto sería para la realización del ejercicio que acabamos de hacer. Ejercicio 15. Consumo de energía, gráfica media. Permita que cada subgrupo consiste en los 6 valores de un año. Construya una gráfica de medias y determine si el proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control. Para realizar este ejercicio, nuevamente nos remitimos al conjunto de datos número 12, consumos de electricidad de una casa, y tomamos los datos de consumo de electricidad de kilowatts. Nos dirigimos a Minitab, a Estadística, Gráficas de control, Gráficas de variable para subgrupos y Xbarra. En observaciones, ponemos los datos de consumo de electricidad y de subgrupos el valor 6. Proseguimos a dar a aceptar. Como verán, este es el resultado de las gráficas, el cual nos enfocaremos en las medias de las muestras. Y como resultado, decimos que la gráfica está bajo control estadístico, ya que no hay ningún punto que esté fuera de los límites, tanto inferiores como superiores. Esto sería para el ejercicio número 15. Ejercicio 16. Consumo de energía, gráfica de rachas. Nos dicen que construyamos una gráfica de rachas para los 48 valores. Al parecer, existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control estadístico. Para resolver este ejercicio nos dirigimos a Minitab,
Nuevamente tomamos de referencia los datos de consumo de electricidad, pero en este caso para resolverlo nos dirigimos a estadística, herramientas de calidad y gráficas de corrida. En subgrupos, en filas, ponemos consumo de electricidad. Indicamos que los datos de subgrupos se identifiquen en medias. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, como podemos observar, la gráfica está dentro de los parámetros, diciendo que no hay un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Con base en la gráfica de rachas, parece que el proceso está bajo control estadístico. Esto sería nuestra respuesta para el ejercicio. Consumo de energía. En los ejercicios 17 al 20 nos dicen que nos remitamos al conjunto de datos 13 del apéndice B y que utilicemos las cantidades de voltaje medidas para la energía suministrada directamente a la casa. Permite que cada subgrupo consista en las 5 cantidades de los días hábiles de la semana, de manera que los primeros 5 voltajes constituyen al primer subgrupo. En el ejercicio 17 nos dicen que calculemos los valores de la media y el rango para cada subgrupo y que también obtengamos los valores del límite superior y límite inferior de ambas gráficas. Para resolver este ejercicio nos dirigimos al conjunto de datos 13, mediciones de voltaje de una casa, y tomamos de referencia los datos de casa Pulse, el cual nos dirigimos a Minitab, y yo ya tengo aquí los datos en la columna. Proseguimos a estadística, gráficas de control, gráficas de variable para subgrupos y X-bar. En observaciones ponemos como datos casa y el número de tamaños valor 5. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, como respuesta a este ejercicio, indicamos que la media tiene un valor de 123.66, un rango de 0.375, su límite inferior del rango es valor 0, su límite superior es de 0.79, así como la gráfica de medias tiene su límite inferior de 123.45 y de límite superior 123.88. Con esto concluimos a la respuesta de este ejercicio. Ejercicio 18. Gráfica de media. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica de medias y determine si el proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que el proceso está fuera de control. Para resolver este ejercicio, tomamos de referencia los datos del conjunto B número 13, mediciones de voltaje de una casa. Nos dirigimos a Minitab, estadística, gráficas de control, gráficas de variable para subgrupos y X-bar. En observaciones ponemos los datos de casa y subgrupos número 5. Proseguimos a dar a aceptar, el cual nos arroja este resultado de las gráficas. Tomamos de referencia la media de las muestras. Otra forma de obtener esta gráfica es mediante asistente, el cual lo realizaremos para que se den otra idea de cómo resolverlo. Nos dirigimos a asistente, gráficas de control, nos dirigimos a lo que es gráficas X-barra. Los datos ponemos de columna a la casa, los datos de casa, los subgrupos número 5 y los límites ponemos estimar. Damos a aceptar. El cual
Como pueden observar, por los dos métodos nos dan el mismo resultado. Enfocándonos en la gráfica de medias, podemos decir que la media del proceso pudiera no ser estable, ya que 3 subgrupos, o sea 3 puntos, están fuera de los límites de control. Tenemos que tener en cuenta que puede haber un 0.7% de subgrupos fuera de control en virtud de las probabilidades, aunque el proceso sea estable. Esta sería nuestra respuesta para el ejercicio que acabamos de hacer. Ejercicio 19. Gráficas de rachas. Construye una gráfica de rachas para las 40 cantidades de voltaje. Al parecer, existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control. Para resolver este ejercicio, nos dirigimos a estadística, herramientas de calidad y gráficas de corrida. En subgrupo indicamos casa y datos, graficar medias de subgrupo. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, como respuesta a este ejercicio, indicamos que no hay un patrón que sugiera que el proceso no esté bajo control estadístico. Con base en la gráfica de rachas, parece que el proceso está bajo control. Esto sería nuestra respuesta para el ejercicio 19. Ejercicio 20. Gráficas R. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica de rangos y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control. Para realizar este ejercicio nos dirigimos a Minitab, Estadística, Gráficas de control, Gráficas de variable para subgrupos y la gráfica R. Como observaciones indicamos los datos de casa y subgrupos número 5. Proseguimos a dar a aceptar. El cual, como podemos observar en la gráfica, existe un buen control estadístico, ya que no existen los 8 puntos consecutivos, ni hay puntos fuera de los límites, tanto inferiores como superiores, el cual como respuesta indicamos que tiene un buen control estadístico,